Última hora. Lo que se está moviendo en este momento dentro de la Secretaría de Economía no es un trámite más ni una reunión cualquiera. Puede marcar el rumbo comercial de México durante los próximos 16 años. Hoy, 15 de junio de 2026, arrancó de manera oficial la primera ronda formal de negociaciones entre México y Estados Unidos para la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y esto es lo que hay que decir con claridad. La delegación estadounidense no llegó sola ni llegó con bajo perfil. Llegó acompañada de 60 empresarios de distintos sectores y también de congresistas bipartidistas del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. Esa combinación no parece una simple visita diplomática, ni una reunión de cortesía. Es una señal directa de que Washington está poniendo sobre la mesa todo el peso político, económico y empresarial que tiene disponible para esta revisión. Pero aquí viene la parte que casi nadie está explicando con la fuerza que merece, porque justo ahí es donde esta historia cambia de dirección. México no llegó a esa mesa con la cabeza abajo ni en posición de debilidad. México llegó como el socio comercial número uno de Estados Unidos en todo el planeta, por encima de Canadá, por encima de China y por encima de cualquier otro país que se quiera mencionar. Llegó con exportaciones récord de $534 millones en 2025. Llegó representando más del 16% de todo lo que le compra al mundo la economía más grande de la Tierra. Y además llegó con una carta política y comercial bajo la manga, una carta que en la Casa Blanca no vieron venir y que cambia por completo el tono de la negociación. Porque hace apenas 6 días, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó en Palacio Nacional el Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea. Estamos hablando de un tratado que elimina los aranceles en el 99% de los productos que se intercambian entre México y 27 naciones europeas. Un acuerdo que abre la puerta para que empresas mexicanas puedan competir en licitaciones de gobierno en Europa. Un acuerdo que pone frente a México un mercado de 450 millones de consumidores y que, en términos políticos, le manda un mensaje muy claro a Washington. México ya no está mirando únicamente hacia el norte. Y esa firma no fue encabezada por funcionarios menores ni por representantes secundarios. En esa mesa estuvieron la propia Sheinbaum, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo. 3 figuras de primer nivel mundial reunidas en Palacio Nacional, con México como anfitrión y con una señal que le dio la vuelta al tablero. ¿Y sabes qué le dice esa foto al mundo entero? Que México ya no depende de una sola puerta. Que México tiene más rutas, más socios y más opciones. Que si Washington decide presionar, subir el tono o apretar con aranceles, del lado mexicano ya no se negocia sin alternativas. Esa es la diferencia entre sentarse a negociar con el agua al cuello y llegar a la mesa parado sobre terreno firme, con margen de maniobra y con cartas reales para responder. Quédate hasta el final, porque la última pieza de esta historia es la que termina de cambiarlo todo. Ahora, para entender por qué esta primera ronda tiene tanto peso, hay que mirar exactamente qué está en juego. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá entró en vigor el 1 de julio de 2020, y dentro del propio acuerdo quedó escrita una especie de bomba de tiempo en el artículo 34.7. Ese artículo obliga a los 3 países a reunirse 6 años después para tomar una decisión clave. O extienden el tratado otros 16 años, lo que llevaría su vigencia hasta 2042, o empieza un proceso de revisiones anuales que podría terminar matando el acuerdo en 2036. Así de serio está el asunto. No se trata solamente de ajustar párrafos, revisar cláusulas o cambiar detalles técnicos. Lo que viene ahora puede definir si el principal acuerdo comercial de Norteamérica se mantiene con estabilidad por más de una década y media, o si entra en una etapa de incertidumbre anual que pondría nerviosas a empresas, inversionistas, productores y cadenas completas de suministro. La fecha límite para tomar esa decisión es el 1 de julio de este año. Es decir, apenas 1 mes y 3 días a partir de hoy. El reloj ya empezó a correr y cada movimiento cuenta. Y por si esa presión no fuera suficiente, el representante comercial de Estados Unidos, Jameson Greer, ya salió a marcar postura en público. Dijo que los aranceles impuestos por la administración Trump no se van a borrar simplemente con la revisión del tratado. Lo dijo sin rodeos. Llegaron para quedarse. Traducido al lenguaje de la negociación, México se sienta frente a un vecino que quiere mantener el garrote arancelario levantado, que busca conservar presión sobre la mesa y que además exige más contenido norteamericano en los productos que se benefician del tratado. En pocas palabras, Washington quiere llegar con condiciones duras, con empresarios al lado, con congresistas observando y con la amenaza arancelaria todavía encendida.
¿Y cómo respondió la presidenta Sheinbaum a ese mensaje? La respuesta que tenía preparada no fue menor y dejó a Washington con la boca abierta. Te lo cuento en un segundo. Y es justo en este punto donde la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum muestra su verdadera dimensión. No fue una reacción de último minuto. No fue una ocurrencia para salir de paso. No fue una respuesta improvisada frente a la presión de Estados Unidos. Fue una jugada calculada, armada con varios movimientos de adelanto y con un mensaje político muy preciso. México va a negociar el tratado con Estados Unidos y Canadá, pero no va a llegar a esa mesa como un país encerrado, sin opciones y obligado a aceptar cualquier condición. Al contrario, México está llegando con una red de alternativas, con una nueva señal hacia Europa y con una posición comercial que ya no se puede ignorar. Porque una cosa es negociar cuando tu economía depende casi por completo de una sola puerta de salida, y otra muy distinta es hacerlo cuando acabas de abrir una ruta directa hacia 27 países europeos, hacia 450 millones de consumidores y hacia un bloque que también compite por influencia económica global. En ese sentido, la firma con la Unión Europea no solo fue un acuerdo comercial, fue también un mensaje estratégico. Fue una forma de decirle a Washington que México quiere mantener la integración de Norteamérica. Sí, pero no bajo amenazas ni con la cabeza agachada. Y ahí está el fondo de esta negociación. Estados Unidos quiere presionar con aranceles, contenido regional y músculo político. México, por su parte, llega con números comerciales históricos, con el peso de ser el socio número uno de Estados Unidos y con una nueva Carta Europea que fortalece su posición. Por eso esta primera ronda no es una reunión más en la agenda de la Secretaría de Economía. Es el arranque de una batalla comercial que puede definir el lugar de México en el mundo durante los próximos 16 años. Pon atención a la jugada, porque no es menor. Mientras Washington insiste una y otra vez en que los aranceles no se van a mover y que llegaron para quedarse, México acaba de abrir una salida comercial de gran tamaño hacia Europa. Y no se trata de cualquier salida. Es un puente que empieza a reducir de golpe la dependencia mexicana del mercado estadounidense. Y ojo con esto, porque el Acuerdo Global Modernizado no es un tratado simbólico ni un documento de trámite. Lo que hace es actualizar el convenio que estaba prácticamente detenido desde el año 2000 entre México y la Unión Europea y lo lleva directamente a las reglas del siglo XXI: comercio digital, energía, inversión, propiedad intelectual y desarrollo sostenible. En los hechos, ¿qué significa esto? Que las empresas mexicanas podrán colocar más bienes industriales y más tecnología de punta en territorio europeo, que los pequeños y medianos productores van a tener una oportunidad real para meter productos emblemáticos de México en mercados que durante años parecían cerrados con candado. Y hay un dato que ayuda a medir el tamaño de la movida. La Unión Europea ya es el segundo inversionista extranjero en México, con más de $226 millones acumulados. Con este acuerdo, esa presencia puede profundizarse todavía más, echando raíces más hondas y generando empleos directos e indirectos dentro del país. Ahora hay que regresar a la mesa instalada en la Secretaría de Economía, porque lo ocurrido ahí marca el tono de la negociación que viene. De un lado estuvo la delegación mexicana, encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Del otro lado se sentó la representación estadounidense, dirigida por el representante comercial adjunto Jeb Goetman. ¿Y qué temas se pusieron sobre la mesa en esta primera ronda? Dos puntos de enorme peso. El primero fue seguridad económica, es decir, ¿cómo pueden ambos países reducir su dependencia de productos que llegan desde Asia, particularmente de China? El segundo punto fueron las reglas de origen para bienes industriales estratégicos. Dicho en cristiano, ¿cuánto contenido norteamericano debe tener un producto para recibir trato preferente bajo el tratado? Atención al ritmo de la negociación, porque Ebrard ya confirmó 2 rondas más. La segunda será en Washington, donde se sumarán los temas agrícolas. La tercera volverá a realizarse en la Ciudad de México durante la semana del 20 de julio. 3 rondas en menos de 2 meses. El acelerador está completamente a fondo. ¿Por qué tanta urgencia? Porque tanto México como Estados Unidos necesitan llegar al 1 de julio con una postura clara, definida y lista para defenderse. Pero dentro de toda esta negociación hay una cifra escondida, un solo número que incomoda profundamente a la administración Trump. ¿Cuál es ese número? Aquí está. 872,000000. Ese fue el comercio total entre México y Estados Unidos en 2025. Un récord histórico, una cifra nunca antes registrada. Ahora desglosémosla.
México exportó 534 millones e importó 338 millones. El resultado fue un déficit de Estados Unidos frente a México de 197 millones de dólares. Esa es la cifra que le quita el sueño a la administración Trump. Jameson Green la describió como un desbalance que no tiene sentido, pero lo que Green no dice o no quiere reconocer es porque existe ese desbalance. Existe porque la industria estadounidense depende, sí o sí, de lo que México produce. Y aquí está el dato que termina de amarrar toda la historia. El 85% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos cruzan la frontera sin pagar un solo arancel gracias al tratado. Ahora imagina que ese flujo se interrumpe de un día para otro. Las plantas de Detroit se detienen. Las construcciones en Texas se quedan sin materiales. Los supermercados de California empiezan a mostrar anaqueles vacíos. Y no existe proveedor en el mundo capaz de cubrir ese hueco en los tiempos que Estados Unidos necesita. Y en este punto es donde se revela el plan completo, porque la señal que México envía a Washington no es una advertencia lanzada al aire ni una amenaza de discurso. Es un hecho consumado. El acuerdo con la Unión Europea ya está firmado. El acuerdo comercial interino, el que activa las primeras rebajas de aranceles mientras se ratifica el tratado completo, ya quedó suscrito. Y además se firmó una carta de intención para abrir un diálogo estratégico entre el canciller Roberto Velasco y la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas. Entiende bien el momento. México diversificó sus alianzas justo antes de sentarse frente a su socio principal. No lo hizo después, no lo hizo como una reacción desesperada, no lo hizo desde la debilidad. Lo hizo antes de la negociación y lo hizo desde una posición de fuerza. Y la presidenta Sheinbaum lo expresó sin rodeos en Tabasco hace apenas unos días, y este domingo volverá a ponerlo sobre la mesa durante su informe de rendición de cuentas en el Monumento a la Revolución. La frase fue directa, textual y con carga política. México no es colonia de nadie. No somos protectorado de nadie. Somos un país libre, independiente y soberano. Pero hay que decirlo claro, eso no se queda solo en una frase para arrancar aplausos. Detrás de esa postura hay hechos, cifras y resultados que el gobierno federal está usando como carta de presentación. Apenas ayer, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer datos que explican por qué la narrativa de soberanía también pasa por la seguridad nacional. Los homicidios dolosos cayeron un 49%. Desde septiembre de 2024 se han desmantelado 2.400 laboratorios clandestinos. Se han asegurado más de 400 toneladas de droga. Se ha detenido a más de 54.000 presuntos responsables y los decomisos de fentanilo en la frontera se desplomaron un 76%. Eso también forma parte de la soberanía de un país. Porque un México con mayor control de su seguridad se sienta con otra fuerza en cualquier mesa de negociación, manda señales más sólidas a los inversionistas, sobre todo, tiene mayor capacidad para proteger a su propia población. ¿Y qué viene ahora para México, mientras juega en dos tableros al mismo tiempo? Lo que se aproxima deja cada vez más claro porque a este país ya no se le puede tratar como un actor secundario. No te muevas. Hay que ver el tablero completo. México está sentado en dos mesas al mismo tiempo, una en Washington y otra en Europa. Y en ambas llegó con cartas fuertes, no con simples apuestas al aire. Hay un dato que explica este momento mejor que cualquier discurso. Por primera vez en la historia, durante todo 2025, México se convirtió en el principal destino de las exportaciones de Estados Unidos. Léelo otra vez. México no solo le vende a Estados Unidos como pocos países en el mundo, también se volvió el país que más les compra. ¿Qué significa eso en términos reales? Que México ya no es un socio que pueda borrarse de un plumazo, ni con un decreto, ni con una amenaza, ni con un mensaje publicado a calor de la presión política. La interdependencia entre México y Estados Unidos no es superficial. Es profunda, es económica, es industrial y es estructural. No se rompe por capricho. No se desmonta de un día para otro. Y la presidenta Sheinbaum entendió algo clave antes que muchos. La mejor manera de negociar con un vecino que presiona es tener abierta otra puerta hacia otro continente. Y los números ya están hablando por sí solos. En 2025, las exportaciones mexicanas hacia mercados fuera de Estados Unidos crecieron casi un 20%. Las exportaciones automotrices hacia otros destinos dieron un salto de más de un 35%. Es decir, la diversificación dejó de ser una promesa de campaña o un discurso diplomático. Ya se está convirtiendo en una realidad medible, construida con resultados concretos. Y con el acuerdo con la Unión Europea, esa tendencia podría acelerarse todavía más.
Así que para quienes en Washington creen que todavía pueden arrinconar a México y dictarle condiciones como si nada hubiera cambiado, la respuesta está en los hechos. Miren quién es hoy el socio comercial número uno de su propio país. Miren quién acaba de cerrar un tratado histórico con 27 naciones europeas. Miren quién logró reducir los homicidios casi a la mitad en año y medio. Miren quién va a rendir cuentas este domingo frente a todo México, con pantallas instaladas en las 32 entidades. Ese país es México, y a México se le respeta. En este canal vamos a seguir informándote paso a paso sobre esta negociación histórica, porque lo que se decide en esas mesas no será un asunto menor. Va a marcar el rumbo económico, comercial y político de cada familia mexicana durante los próximos 16 años. Si este análisis te ayudó a entender mejor lo que está pasando, regálame un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas el siguiente video y compártelo con alguien que necesite ver el fondo de lo que realmente está en juego para el futuro comercial de nuestro país. Y déjame tu postura en los comentarios. ¿México debe ceder ante las presiones de Washington o debe mantener la línea firme y soberana que ha sostenido hasta ahora? Los leo a todos.